presencia del presidente FEDASH, a toda esta directiva y darle nuestro mayor apoyo por su logro. Un aplauso por favor para ellos. Y ahora pasemos a lo que nos convoca. Voy a presentar a Roberto Santamaría. Roberto, en este mismo salón, se reconoció hace muy poco tiempo atrás por un funcionario directivo de la DGAC que ha sido para ellos una pulga en el oído. Y efectivamente Roberto ha sido una persona tan constante, tan laboriosa, tan incisivo y tan inteligente en lo que está haciendo, que está logrando romper esas barreras que antes no se habían podido romper. Roberto, nacido en 1957 en la ciudad de La Unión, región de Los Ríos, cursó su educación básica y secundaria en los colegios alemanes de La Unión, Concepción y Osorno. Fue galardoneado con la distinción Presidente de la República como el mejor alumno de la 10ª región del 75. Es ingeniero civil electrónico en la Universidad Técnica Federico Santa María. Obtuvo el grado MBA con especialidad en gestión de organizaciones, finanzas y marketing en la Universidad de Columbia en Nueva York, siendo integrante de la Honors Dean List durante los 4 semestres. Trabajó durante 10 años en la empresa multinacional de tecnología de información Unisys. Fundador de las empresas Plus Consult, Plus Online Service y DC Chile Corporation, todas ellas presentes en distintas áreas de la industria de tecnología de la información. Más recientemente participa en la creación y desarrollo de Chilterra S.A., hoy día el tercer productor de leche del país, actualmente socio de Plus Consult, director de Chilterra S.A. En el año 1986 realiza el curso planeado en el Club de Planeadores de Santiago. Bueno, no puede ser perfecto. Ha ocupado distintos cargos en la directiva del Club de Planeadores de Santiago y Vitacura, del que fue presidente en 4 oportunidades. Hoy es instructor de vuelo planeador, instructor de vuelo en avión y piloto privado de helicópteros. Cuenta con las habilitaciones de remolque y planeadores y vuelo con instrumentos y tiene más de 2.000 horas de vuelo. En los últimos 12 meses ha formado 2 pilotos planeadores y un piloto de avión. Actualmente es director de FEDASH por la región metropolitana y vicepresidente de asuntos normativos de la misma. Y su objetivo personal es lograr que la aviación general sin fines de lucro cuente con las condiciones que le permitan dar a la nación los servicios que solo sus voluntarios y sus pericias son capaces de producir, generando además la reserva estratégica de infraestructura, servicios y pericias requeridas por las especiales características de nuestra nación en momentos de emergencia. Bueno, esta es la persona que hoy nos va a contar qué es lo que es el DAN 092, cuáles son sus alcances y cómo nos ayuda la aviación general. Dejo al presidente FEDASH, yo voy a sentar allá porque no me quiero perder esta charla. Buenos días. Buenos días. Para la Federación Aérea, muy grato estar acá en este auditorio con esta gran concurrencia. Es muy grato también tener a un hombre como Roberto entre las filas. Un hombre clave. La Federación Aérea ha tenido algunos éxitos en el último tiempo y eso se debe solamente al empuje de un gran equipo de trabajo y a la gente como ustedes que nos apoya sistemáticamente con nuevas ideas y con feedback y sobre todo con apoyo en la gestión. La Federación Aérea, y esto es muy importante entenderlo, es de todos los pilotos. La Federación se debe a la voluntad de los pilotos y somos el brazo ejecutor de lo que queremos hacer como aviación general. Les voy a dejar con Roberto ahora. Vamos a hablar de un tema increíblemente importante. Y nada, felicitaciones Roberto, porque el trabajo ha sido realmente brillante. Gracias. Yo creo que no va a ser necesario. Gracias por las palabras. Si no me escuchan bien, cambiamos a la parte electrónica. Pero normalmente no es un problema. Tal como le hemos titulado esta conversación de hoy día, son orientaciones para la aplicación efectiva de la DAN 92. ¿Por qué orientaciones? Porque si hay un reglamento que está escrito, tenemos que estar explicando, bueno, ¿qué hacemos? Muy simple. El cambio que hemos hecho en la DAN 92 en conjunto
junto con el trabajo con la autoridad, es o refleja un cambio significativo en el modo de ver cómo se conduce la aviación general sin fines de lucro. Y un cambio de esa naturaleza, independiente que hoy día empieza a estar expresado en un reglamento, no va a producir ningún resultado si los actores, en todos sus rubros que estamos involucrados, no cambiamos la forma en que hacemos las cosas. Y cambiar las cosas que se han hecho de una cierta forma durante más de 50 años, no tengo yo que decirles que es difícil. Lo lógico, independiente que haya cambiado la reglamentación, sería que si no nos preocupamos, todo va a seguir exactamente igual. Y eso es sin considerar aquellos actores o subconjuntos de algunos actores que además, ex profeso, van a tener intereses contrarios al cambio en esta materia. Así que fíjense ustedes, si incluso somos bien pensados es difícil, pero si además agregamos que probablemente hay algunos que no quieren que algunos que no quieren que esto ocurra, es más difícil aún. Entonces, la primera pregunta, y me van a perdonar, voy a usar 3 slides que son anteriores al tema que es esencial para lo que nos juntamos hoy día, para ubicar este cambio en un contexto. ¿Por qué, si hemos tenido un esfuerzo sistemático durante los últimos años, como lo decía Hans, para hacer un cambio, y probablemente hablando exactamente de las mismas materias, no ocurrió y ocurrió ahora, independiente de las personas involucradas? Porque logramos rescatar lo que en los inicios de la aviación general, como la conocemos hoy día, en el año 52, a través del programa Alas para Chile, los visionarios de esa época, que incluían el Estado y todos sus ejecutivos, el poder legislativo y también todos los particulares que fueron nuestros padres o abuelos en este tema que tanto nos apasiona, lograron juntar las voluntades y lo plasmaron en una política pública basado en los servicios que se esperaba que este tipo de aviación, especialmente a través de sus clubes aéreos, diera a la nación. Eso fue en el año 52. Y desde el año 52 hemos planeado, porque soy piloto de planeador, Hans, hemos planeado, y ustedes saben que el planeo sin térmica tiene un solo fin: el suelo. Y en algunos casos un poco debajo del suelo. Y para cambiar eso, lo que hemos hecho es rescatar, fíjense ustedes, simplemente algo que no tiene ninguna novedad. O sea, no vayan a creer que esto lo inventamos nosotros. Lo que hicimos fue hacer el dibujo de lo que pensaron hace 60 años. ¿Ya? Así que ninguna creatividad de nuestra parte, sino que un respeto por los visionarios que le dieron el empujón que ha hecho que esto dure hasta hoy día. Y es esto, que es una pirámide, en donde obviamente en el tope de la pirámide tenemos a la sociedad. La sociedad es la que, como ustedes saben, y especialmente hoy día, tolera cosas, las apoya, las ignora o las ataca. Y dependiendo de en qué lugar, ¿no es cierto?, de ese conjunto estemos, ustedes saben lo que pasa. ¿Eh? Queremos rescatar que esta es una actividad que por su naturaleza, especialmente en ciertas zonas del país, es una actividad que desde el punto de vista de la nación debe estar en el grupo de las que debe ser apoyada. Estamos en el mismo grupo, de acuerdo a nuestro análisis de la situación, que el Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Chile. Y nosotros muchas veces en las presentaciones que hoy día hacemos a distintas autoridades, hablamos del Cuerpo de Voluntarios del Aire. Pero, amigos y colegas míos, para que podamos hablar del Cuerpo de Voluntarios del Aire, tenemos que actuar como voluntarios del aire, porque si no,
independientes del derecho que tengamos como ciudadanos de este país que tiene una estructura legal de país libre, podemos volar, pero no tenemos ningún derecho a que nos apoyen. Nadie nos va a impedir volar, pero es muy distinto a que encontremos y seamos sujetos de una política pública que, debido a lo que nosotros entregamos y aportamos a la nación al año, considere una retribución en ciertos aspectos. El hecho que hayamos podido cambiar el ángulo en que la autoridad, particularmente fiscalizadora, en este minuto mira o nos mira, es porque hemos logrado que se aprecie que no somos un grupo de personas que sale en sus juguetitos a dar vueltas en el aire, sino que estamos dispuestos a poner nuestra infraestructura, nuestra pericia y nuestra flota en los casos que corresponda al servicio de la nación. Y para eso vamos a acordar con nuestras comunidades el cómo hacerlo y cuándo hacerlo y en qué condiciones hacerlo. Lo que de paso nos pone, fíjense dónde estamos, nos debería conectar muy cercanamente con nuestra comunidad, porque nosotros trabajamos con nuestra comunidad. El Cuerpo de Bomberos, si ustedes deben recordar, hace algunos años llegó a un estado de crisis. Y en ese minuto la nación se vio ante la siguiente disyuntiva. Terminemos con este cuerpo de voluntarios, creemos un nuevo cuerpo de, ¿no es cierto?, de profesionales de esto, y finalmente la decisión que se tomó fue no. Lo que tenemos que hacer es apoyar como nación a este cuerpo de bomberos. Y eso es lo que han hecho desde ese momento. Nunca más hemos escuchado de los problemas del Cuerpo de Bomberos de Chile. Entonces, ese ejemplo, y además que dentro de nuestras filas tenemos personas que han participado muy fuertemente en ese proyecto y en esa área, y de la cual, experiencia de la cual hemos tratado de aprender. Entonces, todo esto ocurrió en definitiva porque logramos conectar nuestro aporte y encontramos las voluntades, porque todavía no hay política pública promulgada para que en este caso la autoridad dijera sí, vamos a avanzar. Sin eso, independiente que las razones técnicas eran exactamente las mismas y probablemente siempre las han sido, no habría pasado. No es un problema técnico, es un problema de voluntad. Por lo tanto, yo les recuerdo lo que hemos solicitado como contraprestación, digamos, a que estamos avanzando en esta materia, es que cada club se preocupe de acercarse a su comunidad y de ser explícito en los acuerdos que toma con ella. Y esos acuerdos, ¿no es cierto?, si cada club solamente en nuestra organización hiciera 3 convenios, desde el punto de vista mío, son 200 convenios. Si eso lo hacemos todos los años, imagínense ustedes lo que significa. Y créanme que políticamente esos mundos absolutamente distintos. Llegar con 1000 convenios de asistencia que con 0. Hoy día solo excepciones, honrosas excepciones, han cumplido con esa. Entonces les dejo esa tarea, porque esto otro que es solo un comienzo, porque falta mucho por hacer. O sea, no vayan a creer que esto es muy importante y tiene un efecto económico, lo que les voy a mostrar a continuación, súper relevante. Pero estamos muy lejos de haber terminado este proceso. Lo iniciamos con un reglamento que era muy relevante, pero ahora hay que modificar muchos otros, con la misma línea conductora. Pero eso va a ocurrir siempre y cuando nosotros demostremos el valor que tenemos para la nación. Entonces, resumiendo esto, nuestro rol social, estamos como aviación general en la base de la pirámide. Y eso es muy importante, porque tenemos ejemplos muy cercanos en que por diversas razones que no vamos a discutir, en Perú, por ejemplo, hace años, se destruyó a la base de la pirámide, se desapareció la aviación general. ¿Y qué creen ustedes que pasó posteriormente? Hoy día, incluso la aviación de cabotaje es realizada mayoritariamente en Perú por empresas extranjeras. Una buena decisión estratégica. Ahora, me temo que en ese caso no fue ni siquiera una decisión, fue un descuido y una falta de claridad.
Entonces queremos en Chile, y le estoy hablando como si ustedes fueran el Estado chileno, dada la importancia y que nadie discute que tiene el transporte aéreo, que le borremos la base de la pirámide, hagamos desaparecer todas esas pericias, esas capacidades, redes de logística, y que nos arriesguemos a quedarnos estratégicamente sin un pilar vital para el desarrollo económico de hoy día. Yo creo que no. Y la mayoría de las autoridades, no la mayoría, el 100% de las autoridades con las cuales hemos discutido este tema están de acuerdo en eso. El problema es que ellos no tenían conciencia de la relación, porque créanme ustedes que el que una persona de muchos recursos vuela en su avioncito, relacionar eso con el transporte aéreo es un salto conceptual imposible. Bueno, y finalmente entonces recuerden, somos parte de las comunidades locales y nuestra fuerza está en ellas. Nunca un club aéreo que tenga malas relaciones con su comunidad va a hacer un aporte a la aviación. No lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo hará en cada caso dependiendo de su situación? Eso es una decisión de cada club, no es una decisión federativa. Entonces, producto de todo eso y del siguiente análisis, si ustedes miran el mundo según la aviación general sin fines de lucro y la enfrentamos al Estado, resulta que el Estado tiene una serie de servicios centralizados, descentralizados, y cada uno de esos servicios tiene sus propios objetivos. Por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, cuando nos mira a nosotros, no nos mira como aviadores, nos mira como contribuyentes. Nosotros para ellos, ¿y cuál es la misión del Servicio de Impuesto Interno? Maximizar los tributos. Por lo tanto, dice, que tengo un contribuyente, ¿cómo maximizo los tributos con este señor? Y él ignora que yo soy un aviador porque no le interesa. Por lo tanto, si eso lo multiplico por todos los servicios que de alguna manera nos afectan, nos tironean para todos lados, y si nos siguen tironeando, nos van a romper. Entonces, si hubiera una política pública que defina y aplique a través de los servicios del Estado, que corresponda a una política de desarrollo de la aviación general sin fines de lucro, que dirija a los órganos competentes hacia el establecimiento de un marco y prácticas regulatorias simplificados y diferenciados para esta, especialmente diseñados para imponer gravámenes mínimos a entes pequeños y fortalecer la seguridad aeronáutica mediante medidas activas de mejoramiento de infraestructura, servicios y prácticas, en lugar de la abundancia normativa actualmente favorecida y cuestionada por la misma OASI, evitando de ese modo la disminución, cese del aporte que la aviación general hace a la nación. Como ustedes vieron en el primer slide que mostré de esto, nosotros calculamos el aporte en pesos, en dólares en este caso, de todas las cosas evidentes que hacemos. Y nosotros estamos haciendo un cheque a la nación de 34 millones de dólares al año por todos los servicios públicos que prestamos. ¿No? Sin ninguna contraprestación. Entonces, esa política, esto es lo que hemos estado circulando hace más de un año. Y con muy buena suerte, llamémoslo, desde el principio de este gobierno, porque ya lo teníamos todo definido, estaba todo claro. Entonces entramos, ¿no es cierto?, con una cosa absolutamente definida. ¿Ya? Y esto, fíjense, dentro de esto, como esto afecta a muchos organismos, dijimos, bueno, pero sacar una política pública es un tema que se puede demorar mucho tiempo. En el intertanto, veamos si en la misma línea de esta política pública, alguno de estos servicios se allana a avanzar, aunque la política pública todavía no esté promulgada por este gobierno. Y adivinen qué pasó. La DGAC particularmente dijo que sí. Y el producto de eso es el DAN 92, y entramos en el tema de lleno que nos convoca. DAN 92 son varios volúmenes, pero lo relevante para nosotros principalmente el volumen 1, pero también el volumen 3. Y que son las reglas de operación para la aviación no comercial. Aeronaves pequeñas con motores convencionales hasta 19 asientos de pasajeros. Y helicópteros en el caso del volumen 3. El volumen 1 y el volumen 3 son prácticamente lo mismo, excepto en ciertas cosas que son propias de los helicópteros.
¿Por qué entonces, y esa ha sido una discusión mía, no es un solo volumen? ¿Para qué nos complicamos con dos cosas que son en el 95 o más por ciento de todo el texto son iguales? Porque hubo solicitudes de algunos operadores que solo estaban presentes en alguna parte, que preferían no tener que leerse toda la cuestión y tener reglamentos separados. Bueno, no era una cosa mayor, pero obviamente para el que mantiene estos reglamentos es más trabajo. ¿A quién aplica esto? Que hay que tener súper claro, ¿no es cierto? Porque a lo mejor hay algunos de nosotros que en alguna de las cosas que hacemos hoy día, esto que vamos a conversar hoy día, no nos aplica. Esta norma aplica a los operadores de las siguientes aeronaves de matrícula nacional y extranjera que realicen operaciones aéreas no comerciales en Chile. Todo lo que vamos a hablar es solo para operaciones no comerciales. ¿Por qué? Porque uno de los quiebres que se hizo con esto es que las reglas, definitivamente ya no es política, que las reglas tienen que ser las mismas para todos. Las reglas para la aviación comercial se acepta y así se va a desarrollar, son distintas que para la aviación comercial, lo cual tiene toda la lógica del mundo y además todos los precedentes y evidencia en todos los países desarrollados que son relevantes para nosotros. Así que ese es un primer punto y que va a seguir afectando el resto de la regulación a futuro en la medida que podamos ir haciendo los cambios, porque no se pueden hacer todos los cambios juntos. Desde el punto de vista de los aviones, afecta a los motores, a los propulsados por motores convencionales con una capacidad de hasta 19 asientos de pasajeros según su certificado ético, para todos los efectos prácticos nuestros en general, sobre todo en los clubes, todo. Y a los planeadores y globos libres tripulados. Para todos los fines, esto no es nada nuevo, simplemente lo voy a repetir porque lo voy a usar, ¿no es cierto? Se entiende por operador al explotador de la aeronave. En el caso de los clubes, el operador es el club aéreo. En el caso de una aeronave de un socio de un club, el operador es el dueño de la aeronave. El volumen 1 no aplica a helicópteros, ni aviones experimentales, ni ultralivianos. Y el volumen 3 aplica a los helicópteros. Yo hoy día voy a centrarme no en explicar toda la norma porque eso no tiene sentido, sino que simplemente en aquellos puntos en donde están los cambios más relevantes, que son los que tenemos que tener conciencia porque es donde podemos obtener el beneficio. Y esto lo tengo dividido en dos partes. Una, la primera, que son los aspectos operacionales, que no es lo más relevante, pero era una cosa requerida y sentida por muchos. Y los aspectos de mantenimiento, que es el meollo de la conversación de hoy. Entonces veamos primero la parte operacional. Entonces, dentro de la parte operacional, curiosamente relacionado un poco con mantenimiento, un cambio importante es que desde el punto de vista legal, a partir de la vigencia de este reglamento, el piloto o el titular de una licencia de piloto privado superior utilizando aeronaves de uso no comercial, según lo que tenemos definido antes, o sea, la aplicabilidad de este reglamento, puede, y me voy a concentrar aquí, porque creo que es lo más relevante, efectuar aquellas tareas de mantenimiento que el manual de vuelo del avión o del producto aeronáutico establezca específicamente que pueden ser ejecutadas por el piloto. Perdón, cuando se encuentra operando más allá del área de vuelo local. No, eso solamente es para los AD. Esto, que ese es un cambio, ¿no es cierto? A esto no hay esa restricción, si tú te fijas. ¿Ya? Y lo único que se requiere, y que es una mínima certificación y que nos pareció razonable, es que en la bitácora personal de ese piloto quede constancia de la organización de mantenimiento que normalmente atiende ese avión, que lo ha instruido en las operaciones de que se trata. Nada más, o sea, en la bitácora no es que mande para allá, que certificación, que examen, no, que su organización de mantenimiento es que nos parece razonable, que sepa, ¿no es cierto?, cómo se hacen mínimamente las cosas. Para algunos de ustedes estas son cosas probablemente obvias, pero para otros probablemente no. Entonces, si tiene ganas de hacerlo, si queremos ese tipo de aviación, lo puede hacer y lo que requiere es que su mecánico lo instruya en cómo se hace la cuestión. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un primer cambio. Y la lista varía, y yo aquí simplemente saqué una lista que está en el manual de vuelo de los R-44 como ejemplo, porque cada aeronave tendrá su propia lista, ¿eh?
Y en esta dice explícitamente qué es lo que puede hacer. Y el criterio en general, que si tomamos las directrices de la FAA respecto a esta materia, es que son lo que ellos llaman labores de mantenimiento preventivo y que están explícitamente detalladas, y si hay alguna duda uno se puede referir a esa lista que está en el FAR, el parte 43, y que generalmente no requieren el desarme de partes complejas. Entonces, ahí hay un ejemplo, pero cada uno va a tener esta lista. Respecto a la preparación de los vuelos, que aquí también había un área que algunos a lo mejor ni se acuerdan, pero en lo concreto, desde el punto de vista legal, lo que se requiere, ¿no es cierto?, para los vuelos VFR, es que uno tenga 30 minutos de reserva. Y cuando el vuelo sea visual nocturno, menos 45 minutos. En los casos IFR requiere 45 minutos, pero después de rehusar en el aeródromo destino y volar hasta el aeródromo alternativo. Esa es la diferencia principal. En las reglamentaciones anteriores se incluían una serie de otros factores, que el 5% más, que al final la autonomía de vuelo, yo no sé, pues, servía para ir a Cachiyuyo, pero no mucho más lejos. Entonces eso en este minuto es súper simple, y esto que claro, estos son los mínimos legales, probablemente muchos de ustedes van a usar mínimos personales que son más altos que estos, pero esto es lo que se definió aquí. Después, un tema que no es nuevo, pero yo aproveché y permítanme y perdónenme si ustedes quieren, quiero resaltar aquí, que es la parte cooperativa de todos nosotros, y es que si durante el vuelo se encuentran condiciones meteorológicas que pudieran afectar la seguridad de otras aeronaves, por favor notifíquenle a los servicios de control de vuelo para que esa información esté disponible. Otro tema súper importante es en la limitación de utilización de la performance de la aeronave. Había muchas reglas que limitaban esto, limitaban lo otro, qué sé yo. Hoy día, esencialmente, lo que estamos es que las aeronaves o los productos aeronáuticos deben usarse en conformidad con los términos establecidos en su certificado de aeronavería. O sea, lo que cuando se diseñó esta aeronave, se aprobó el certificado de tipo y las limitaciones que se le pusieron ahí, si es que se le puso alguna, eso es. No hay otra cosa. Entonces, en particular, por ejemplo, la limitación que había aparecido de que los monomotores no podían volar en IFR en condiciones IMC, desapareció. El que los helicópteros no podían aterrizar en lugares que, de acuerdo a la determinación de la autoridad, eran hostiles y congestionados, también desapareció. O sea, ahora la decisión la toman ustedes, de acuerdo a los parámetros y a las limitaciones que están en los manuales de vuelo, no a otra consideración exógena. Y el principio, no, eso lo vamos a dejar para después. Desde el punto de vista de los equipos, y esto especialmente me voy a concentrar en los equipos de navegación porque era donde teníamos, sobre todo en la aplicación de las nuevas tecnologías. Curiosamente, la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles con el avance de toda la tecnología de información era un tema súper complicado. O sea, tecnología que mejoraba la seguridad y facilitaba la operación era legalmente o normativamente más complicada de que utilizar que la tecnología antigua. O sea, un despropósito. Bueno, en este minuto eso todo se corrigió y en el fondo la regla general es que los aviones deben estar provistos del equipamiento que les permita seguir con su plan de vuelo de acuerdo a los requisitos de ese plan de vuelo. Es decir, si yo hago un plan de vuelo que va a usar una ruta ARNAV, evidentemente tengo que tener instalado en mi avión equipos que estén certificados para ese tipo de performance. Y eso es todo. ¿Y cómo se califica que se cumple eso? Simple. Los procedimientos de operación estarán establecidos en el manual de vuelo del avión o respectivo suplemento de vuelo.
En caso de un suplemento posterior a la salida de fábrica del avión, este deberá ser protocolizado por la DGAC mediante un sello firme. Eso es normal. O sea, si ustedes hacen un STC, instalan los equipos nuevos, durante el proceso STC, el suplemento del avión va a ser firmado y timbrado, y eso va en el manual de vuelo. Y eso es todo. No hay una autorización, una revisión operacional de aeronavegabilidad, ninguna. Y tampoco para la tripulación. Lo que sí se estimó razonable, y a mí me parece que así lo es, sobre todo que son métodos nuevos que probablemente muchos que tienen una habilitación instrumento en su entrenamiento inicial no lo tuvieron, es que algún IBI debe estampar en la licencia del piloto la constancia de que ese piloto está capacitado para ejecutar los procedimientos aeronáuticos. Nada más, no hay un examen, no es una habilitación adicional, ninguna cuestión. Y de hecho ya hay una serie de pilotos que han usado esto y que están calificados y que lo están usando. Me incluyo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Yo leí esa normativa y en ninguna parte dice que tiene que ser un IBI. Dice que tiene que ser un piloto habilitado y entrenado. Sí, pero... Y yo lo consulté, perdón, lo que pasa es que yo hice esa habilitación con una persona de aeronáutica. Sí. Y dentro de la conversación que tuvimos precisamente por el tema, ellos decían que cualquier piloto que esté habilitado de RENAV puede habilitar a otros pilotos de RENAV. Bueno, si tú lo estimas, aquí efectivamente no dice, y los principios de la ley chilena es que uno se puede siempre acoger a la interpretación que más le convenga, ¿ya? Por lo tanto, si tú estimas que eso satisface, porque aquí recuerden una cosa es lo legal, y que claramente esto simplifica, y otra cosa es que estemos seguros que lo que estamos haciendo está bien hecho. Entonces, si tú estimas, ¿no es cierto?, que el piloto en cuestión tiene las calificaciones como para enseñarte sin ser un instructor, es una decisión tuya y efectivamente no estarías yendo contra la normativa. Si eso es prudente o no, ese es otro tema. Entonces, siempre separemos, porque esto va a ser súper importante, sobre todo lo que vamos a ver en mantenimiento, que una cosa es lo legal y otra cosa es lo prudente. Hoy día nosotros tenemos, y el director de seguridad operacional en este mismo podio, cuando se anunció esta cuestión, lo dijo, y lo dijo abiertamente, dijo: señores, hemos hecho un cambio, no son sus palabras exactas, así que no me tomen literal, hemos hecho un cambio importante en donde dejamos de ser los papás de ustedes. Ahora ustedes tienen un rango de movimiento mucho más amplio. Úsenlo sabiamente. Y esto no es para asustarlos, sino que yo siempre, ahora soy mayor de edad, que era lo que todos queríamos. Bueno, entonces procedamos de tal manera. No esperemos de la típica cosa chilena que me digan en tanto detalle la cuestión de que, por lo tanto, pierdo mi derecho a ser mayor de edad. Entonces yo por eso usé la palabra IBI, porque si yo me entrené, ¿no es cierto?, con un IBI, pasé a sacar mi habilitación de vuelo, y posteriormente quiero asegurarme de que esto lo estoy haciendo bien, probablemente en lugar de hacerlo con un amigo, sea más prudente hacerlo con un IBI. Esa es mi respuesta, que es más allá de lo legal. Vuelos VFR no requieren evidentemente ningún equipo de navegación. Y repetimos nuevamente, lo que pasa es que esto está literal copiado de la normativa. La aeronave deberá ir provista de equipos de navegación para asegurar que en caso de falla del equipo, en cualquier fase del vuelo, el equipo restante sea suficiente. Bueno, o sea, tenemos que tener un respaldo. Si me murió el ARNAV, lo más prudente es que yo tenga, por ejemplo, un board, además, y tenga seleccionado las radioayudas, si es que existen para la ruta que elegí, ¿no es cierto?, para continuar con el board. Y si tengo dos equipos ARNAV, bueno, tengo dos equipos. Y no se requiere autorización operacional, que ya, perdón, de aeronavegabilidad, eso ya lo dije, pero tampoco operacional. La tripulación de vuelos no comerciales no requiere. ¿Para qué? Para todo esto. Salvo que en la cartilla del procedimiento haya un requisito de precisión específico o alguna capacidad, y en ese caso no la puedo ejecutar, que mi equipo en particular no lo puede hacer. Como por ejemplo, radius to waypoint.
hay ciertos procedimientos que tenemos incluso hoy día explicitados, o sea, publicados en Chile, que requieren un procedimiento en donde la guía es mantener un viraje con un radio determinado a otro punto. Hay algunos equipos que tenemos instalados en nuestros aviones que eso no lo saben hacer. Y por lo tanto, obviamente, no podemos ejecutar ese procedimiento. Consulta hasta aquí. Ahora pasa, sí. En el punto anterior, el número 2, ¿puede retroceder? El número 2 de los equipos, ¿eso significaría que no pueden exigirme el transponder aquí en... No, estamos hablando de equipos de navegación. El transponder es en este caso un equipo de identificación, y en toda TMA es Transponder Mandatory Area. Si yo quiero volar en esa área, tengo que tener un transponder. Es obligatorio tener un transponder. Si yo voy a volar entre Cachiyuyo y, no sé, otro pueblo cercano, no voy a cruzar ninguna TMA, no necesito un transponder. Pero para todos los efectos prácticos, la mayoría de los que estamos aquí, el transponder es obligatorio. Una consulta, el certificado de aeronavegabilidad antiguo decía la condición de vuelo y ahora ya no más. ¿Eso está relacionado con estos cambios? No solo, o sea, aquí no quiero asumir todo junto, o sea, es parte de un conjunto de cosas que se está haciendo, algunas que vienen de antes, otras que vienen de ahora. Pero lo concreto es que el avión tiene que cumplir las condiciones para lo que yo voy a hacer. No hay una certificación especial. Pero como vamos a ver después, hay ciertas diferencias. O sea, yo, si voy a volar solo VFR, hay cosas que no tengo que hacer, y si voy a volar IFR, tengo que hacerlas. Como por ejemplo, lo que vamos a ver un poco más tarde. Sí. Obviamente cuando se produce un cambio de reglamentación como este, que es más abierto, queda una contradicción con algunas otras regulaciones, en este caso la DAN 0621 y la 0623. La pregunta es si está en conversaciones con la Dirección de Aeronáutica de adaptarlas. Sí, es una muy buena pregunta esa, Carlos, y no lo dije explícitamente, pero efectivamente, cuando uno como que se mete en lo que está de moda decir ahora en el corazón de las cosas, bueno, tiende a afectar otras cosas. Y es imposible mantener dado la profusidad de esa normativa, una coherencia total. Entonces, a normativas del mismo nivel, hay un principio legal en Chile que dice que yo me acojo, si hay contradicción, yo me acojo a la que más me conviene. Pero no es la respuesta a la pregunta de Carlos. La pregunta de Carlos es si estamos conscientes de que hay incoherencias con otros normas. Sí. Y el proceso eso va a tomar un tiempo en que vayamos, ¿no es cierto?, despejando y sacando las cosas que están de más, ¿no? Pero, en lo concreto, yo me acojo a la norma que más me conviene. ¿La que más te conviene o la última? Porque la última debiera dejar obsoletas las anteriores, ¿o no? No, no necesariamente, porque normalmente son incoherencias parciales. Por ejemplo, las DAN que menciona Carlos se refieren justamente a estas cosas que estamos hablando, pero también a otras cosas. Entonces resulta que en estas cosas tenemos una incoherencia. Entonces no es que toda la norma o la otra quede obsoleta, sino que esta parte hay una incoherencia y por lo tanto yo uso la que más me conviene. Ese es un principio, ¿no es cierto?, legal general. Perdón, pero no terminé de contestar la pregunta. Entonces estamos trabajando en corregir la otra, pero eso va a ser un proceso, porque probablemente lo que se va a hacer cuando por ejemplo, la DAN 43. La DAN 43 está en este minuto en proceso de discusión con la DGAC, porque requiere, producto de todo esto que vamos a ver ahora, requiere algunos cambios. ¿Ya? Para que obviamente no haya incoherencia, que más encima se prestan para que haya discusiones entre distintos actores, ¿no es cierto?, que están parados en distintos lados de la cuestión. Eso va a ir ocurriendo. Oye, tú decías que ahí los pilotos están autorizados para efectuar trabajos de mantención que estén consignados en el manual de servicio del avión. No, no en el manual de servicio, en el manual de vuelo del avión. Manual de vuelo del avión. ¿Eso no necesita ninguna aprobación de la DGAC? No, lo que requiere, como señalé, es que el piloto tenga una inscripción en su bitácora de vuelo de parte de su servicio de organización de mantenimiento que dice que fue instruido y que está capacitado para hacer la cuestión. Pero no tienes que ir a dar un examen, no tienes que hacer nada. ¿Aguanta overhaul? No, porque ya no hay que hacer overhaul. Eso lo vamos a ver ahora. Ya, no hay para qué hacerlo.
Claro. Sí. Dentro de lo que es el tema que como acabamos de hay un aspecto que es sumamente relevante y que no está resuelto, que es que la DAN, que es una normativa que publica la Dirección de Seguridad Operacional, que es de rango inferior a una DAR. Así es. El DAR 06 Sí. prima sobre la DAN legalmente. Así es. Y las DAR deben ser aprobadas por la Secretaría de Aviación, son un decreto supremo, Así es. en los trámites. Entonces, ¿cuál es la posición, digamos, reglamentaria de la dirección? Porque para que no les pase lo que les pasó entre el DAR 01 y el DAR 96, que la Contraloría se los paró. No, el DAN 61. Eso. Entonces, en este caso lo que habría que hacer es... No, es que no tenemos esa contradicción. Perdóname, te voy a meter al tiro. La contradicción es entre dos DANes, no es entre con el DAN. Y contradice el DAN 92 es de rango superior, entonces tú no puedes hacer primar una DAN sobre una DAN. Perdón, ¿qué se contradice con qué? La DAR 06. No, es una DAN 06. DAN. No, la DAR 06, hoy día vigente, Sí, ¿en qué aspecto? en el aspecto, por ejemplo, de carga de combustible, reglas de vuelo de IFR, reservas de combustible. No, perdóname, pero todo eso que tú estás mencionando, me gustaría que fuera específico. Léeme el párrafo. Porque ese nivel de detalle, justamente los cambios que se hicieron, ¿no es cierto?, en esa es que todo ese nivel de detalle no está, porque se bajó a la DAN justamente va a ser los cambios. Entonces, si tú encuentras un punto específico, no generalicemos, ¿no es cierto?, en donde tenemos una contradicción, es cierto, la DAN prevalece porque es de rango superior. Pero, dame el ejemplo. Sí, búscalo. Cuando lo encuentres, me lo dices. Entonces, aspectos de mantenimiento. Este es el meollo del asunto, señores. Aquí los clubes, si hacemos esto bien, vamos a tener dos efectos. Vamos a mejorar la seguridad, aún más de la que tenemos hoy día, que es muy buena, y más encima vamos a bajar los costos. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Todo esto son copias exactas de estos pedazos de la DAN 92. Capítulo G en particular. ¿Cuál es la responsabilidad del operador? Que la aeronave se mantenga aeronavegable. ¿Qué significa que la aeronave se mantenga aeronavegable? No significa que el certificado de aeronavegabilidad se encuentre vigente. Eso es un requisito legal y que obviamente también es un requisito porque hasta el momento esos certificados duran 2 años. Estamos trabajando para que sean indefinidos, pero eso es algo que todavía está en proceso, pero va a ocurrir. ¿Ah? Pero por el momento tiene que estar vigente. Y la vigencia en Chile se puede determinar por tiempo y además se puede determinar por una decisión de la autoridad. Y cuando eso ocurre, da lo mismo lo que yo opine respecto a la otra materia, el avión no es aeronave. Pero la aeronave se mantiene aeronavegable. ¿Por qué yo, como operador, no encuentro discrepancias que afecten la aeronavegabilidad? Y todo lo que vamos a ver a continuación tiene que ver en que las formas de determinar si hay o no hay discrepancias cambian mucho potencialmente, porque yo tengo que hacer los cambios entre lo que hago hoy día porque estoy forzado a lo que puedo hacer hoy día. Entonces, el meollo del asunto es cómo determino las discrepancias. Si lo hago en forma altamente invasiva o mínimamente invasiva. Y con eso les di el meollo de todo lo que vamos a conversar a continuación en más detalle. ¿Cuál es el mantenimiento obligatorio? Bajándonos ya un poco más. Primero que nada, dentro de los 12 meses calendarios precedentes se debe haber realizado una inspección anual. Y 12 meses calendario precedente. O sea, si yo estoy en este minuto a 15 de lo que sea, de agosto, tengo que haber realizado una inspección anual en cualquiera de los meses hacia atrás, de los 12 meses hacia atrás. O sea, a más tardar, ¿cuándo? En agosto del año pasado. ¿Ya? Por lo tanto, el día que yo me paso al 1 de septiembre, si mi última revisión era en agosto, ya no puedo. ¿Pero qué significa también? Significa que yo la revisión la puedo hacer en cualquier día del mes y no se me corre.
El mes. Sí, claro. Es el mes calendario, por eso que se redactó así. Y esto, que lo vamos a ver al final, es súper importante que aquí, en esta parte de toda nuestra reglamentación, pasamos a estar igual que en Estados Unidos. Y por lo tanto, todas las referencias de análisis de estas situaciones que existen, que ustedes pueden leer en Estados Unidos, nos aplican ahora. Ahora no tenemos una condición distinta. Y eso es muy importante, porque les voy a recordar que en Estados Unidos hay 600.000 pilotos y 150.000 aeronaves del tipo que son relevantes para nosotros. Y el año pasado perdieron en licencias, entre un año y otro, 20.000. Nosotros, voy a ser generoso y redondear, tenemos 2.000 aeronaves y 2.000 pilotos. Entonces, créanme que la experiencia acumulada de lo que hacen ellos allá es muy relevante y los argumentos ahora son aplicables a lo que vamos a ver hoy día. Son aplicables, ¿por qué? Porque en esta parte, porque no es en todo, es lo mismo. Y de hecho muchos de los ejemplos que yo voy a dar durante el resto del desarrollo de esta presentación tienen que ver con análisis de gente muy capacitada y experimentada allá. Entonces, el primer tema. Solo es obligatorio una inspección, y voy a subrayar la palabra inspección. Inspección. Después voy a aclarar por qué subrayo inspección. Se dé cumplimiento a las limitaciones de aeronavegabilidad aprobadas por el Estado de diseño. Y aquí puse en rojo por razones también, porque esto es un concepto, aprobadas por el Estado de diseño e indicadas en el manual de mantenimiento de la nave u otro documento aprobado por el Estado de diseño. Es decir, para que algo sea obligatorio, tiene que estar incluido con la firma, ¿no es cierto?, y en una sección especial de la autoridad del Estado de diseño o de matrícula, estableciendo esas limitaciones. Cualquier lenguaje que use un proveedor o un fabricante de cualquier tipo que esté fuera de esa sección, no importa cómo lo haya escrito, es una recomendación. ¿Sí? Cuando te refieres a la revisión anual, Inspección anual. una inspección anual, Sí. ¿uno debe entender que es de 100 horas, por ejemplo? No, inspección anual. Ya vamos a mostrar más detalles. El nombre es inspección anual y lo que dice es que debe ser realizada dentro de los... para que yo esté aeronavegable, tengo que tener una hecha en los últimos 12 meses, o sea, en los anteriores 12 meses calendarios. Y la inspección anual, en algunos casos, es, o en la mayoría de nuestros casos en realidad, es equivalente a la recomendada como inspección de 100 horas. ¿Ya? Pero no significa que yo la tenga que hacer cuando se cumplen las 100 horas, que es el punto esencial. Yo puedo tener 200 horas en nuestra aviación, y eso significa que yo la voy a hacer anualmente. Eso se está haciendo, o sea, se mantendría esa parte. ¿Cómo? Eso se exige hoy día, cuando uno va a certificar que antes, a lo menos un año atrás, tenga la inspección de 100 horas. No, sí, pero el concepto aquí de inspección anual, la inspección de 100 horas es una inspección que se realiza cuando se cumplen 100 horas. La inspección anual es una inspección y que es la única inspección mandatoria, porque es por ley, que se realiza en nuestra aeronave, tiene que haberse realizado para que yo esté aeronavegable en los últimos 12 meses. ¿Huele o no huele? ¿Huele o no huele? Pero si vuelo 200 horas o 150 horas, sigue siendo una inspección anual. Y si vuelo 1 hora, también es una inspección anual. ¿No? Efectivamente. Ahora, quiero detenerme un rato aquí en esto, aprobado por el Estado de diseño. ¿Cuál es el concepto detrás? Fíjense que lo pudimos rescatar, pero que en realidad no lo inventamos. Viene de Estados Unidos. El concepto de que tiene que estar aprobado expresamente, ya sea en una D o en una sección limitaciones de aeronavegabilidad por el Estado de diseño o de matrícula, es que un particular no puede imponer obligaciones legales cuando se le ocurre a otro particular. Eso no existe. Yo te puedo decir, es que tú tienes que cerrar los ojos 3 veces por hora. Y tú vas a decir, no quiero. Y yo voy a usar el lenguaje como si fuera mandatorio, pero tú me vas a decir, no quiero. Ahora, si la autoridad
firmo una ley que te dice que tienes que cerrar los ojos cada 3 segundos, sugiero que protestemos todos, pero es obligatorio. Pero no existe. ¿Ah? Bueno, y lo concreto es que en nuestras aeronaves, en la mayoría, la sección de limitaciones de aeronavegabilidad no existe. Ejemplo. Perdón, para que no se nos olvide esto, obviamente los AD/ODA son también obligatorios, y porque son un complemento que se dio por la experiencia de las limitaciones, y las inspecciones que están indicadas en la sección 92.609, que las voy a ver a continuación. Aquí hay un ejemplo de un motor muy conocido por nosotros, de los IO 520. Esta es una copia del manual real. Esta es la sección que habla de las limitaciones de aeronavegabilidad. Y esto es lo que dice. Fíjense ustedes. Dice, bueno, no les voy a dar toda la data, pero dice, esta sección es aprobada especialmente por la FAA, bla, 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 bla. Entonces, y normalmente tienen 2 secciones. Una que es tiempo obligatorio de reemplazo de ciertos componentes o partes por vida útil, y intervalos obligatorios de inspección. ¿Qué es lo que dice este manual en particular? Dice que no tiene ninguna de las 2 cosas.